Ahora que ya hablamos de los distintos formatos de pitch, vamos finalmente por el contenido. Como te mencionaba, independiente de la instancia que sea, un pitch siempre va a tener la misma estructura. Y vamos a comenzar por el inicio, por la portada. La portada, por lo general, distintos tipos de emprendedores lo encuentran algo trivial, pero en verdad no es absolutamente nada trivial. La portada es lo primero que ve tu audiencia, lo primero que va a ver un potencial inversionista, un jurado o cualquier persona que finalmente esté evaluando el Demo Day. Entonces tiene que ser atractiva, tiene que poder captar la atención de la gente y adicionalmente también cumple el objetivo de finalmente enmarcar a esta persona que te está observando y que entienda desde el minuto 1 de qué trata tu emprendimiento, inclusive antes de que tú partas a hablar. Porque si te fijas, en un Demo Day por lo general ponen la presentación, tú te demoras un poco caminando hacia el escenario, entonces tienes tiempo para que finalmente la audiencia reconozca y entienda de qué trata tu emprendimiento. No malgastes esta oportunidad. ¿Y qué es lo que tiene que tener esta portada? En general, tiene que tener una imagen llamativa que sea alusiva o al producto o servicio que estás haciendo, a la solución que estás proveyendo o bien al problema que estás tratando de resolver. Luego de eso, debe contener un elevator pitch, es decir, un resumen de tu producto o servicio y de la propuesta de valor en tan solo 280 caracteres, es decir, lo mismo que cabría en un tweet. El segundo momento de un pitch es el problema, es decir, cuando describes cuál es la situación problemática que está experimentando el segmento de clientes que tú has definido. Y este quizás es uno de los momentos más importantes de todo el pitch. Aquí tienes que describir cuál es ese problema, por qué ocurre ese problema y cuándo ocurre, y por qué realmente es un problema para tu cliente si es que este realmente lo es. Es decir, intenta mencionar cuáles son las consecuencias que este problema tiene para el segmento que tú has seleccionado. Aquí un pequeño tip. Hay modelos de negocio de un lado o modelos de negocio de dos lados. A los modelos de negocio de dos lados por lo general tienden a ser marketplaces, es decir, donde hay un cliente y un usuario. Por ejemplo, Mercado Libre tiene clientes y otras personas que son usuarios. Un modelo de negocios de un solo lado es, por ejemplo, cuando uno tiene una panadería, por ejemplo, en donde uno hace pan y vende pan. Es decir, hay un cliente final y único. Sería todo. Entonces, dependiendo de si tienes un modelo de un lado o de dos lados, este momento es diferente. Si tienes un modelo de un solo lado, vas a tener que describir cuál es el problema única y exclusivamente del cliente. Sin embargo, si tienes un modelo de dos lados, vas a tener que describir cuál es el problema del cliente y también cuál es el problema del usuario. El tercer momento de un pitch es la solución. Y esto finalmente es una combinación de dos cosas. En primer lugar, aquí es donde describes cuál es la propuesta de valor del negocio, es decir, cómo actualmente tu producto o servicio resuelve el problema específico que describiste en el segundo momento. Y luego de eso, describes cuáles son las dos o tres funcionalidades principales de tu producto o servicio y le muestras a la audiencia en qué consiste para que tengan una imagen muy clara de qué se trata este producto o este servicio. Puedes hacerlo describiéndolo o eventualmente con una imagen, ¿de acuerdo? Sin embargo, la idea es que las personas entiendan perfectamente qué es y cómo le resuelve el problema a la gente que estás finalmente tratando de ayudar. El cuarto momento de un pitch es la atracción, es decir, cuando le cuentas a la audiencia acerca de tus números. Lo que la audiencia más quiere oír y lo que tú, por ende, debes tratar de mostrarle de manera súper simple es cuánto han crecido tus ingresos. La idea es que puedas mostrar un crecimiento exponencial y paulatino a lo largo del tiempo, por lo cual en este momento te recomiendo encarecidamente un gráfico de crecimiento de donde muestres finalmente cómo han ido creciendo esos ingresos mes a mes. Puedes hacerlo en los últimos 12 meses, 6 meses, o si eventualmente tienes un poco menos de vida, puedes finalmente ingeniártela con menos meses o inclusive también con semanas de vida. La idea es mostrar que esto ha sido un crecimiento totalmente exponencial y se vea una curva de crecimiento atractiva. Con respecto a la atracción,
debes tener en consideración lo siguiente, y con esto te invito a ser un poco ambicioso. Las mejores startups de Y Combinator, es decir, las buenas en verdad, crecen entre un 5 a un 10% mensual. Las buenas un 5, las extremadamente buenas un 10. O sea que pueden crecer un 200, inclusive hasta un 500% anual, sostenido por varios años. Entonces, cuando pienses en hacer una startup y pienses en crecer, ojalá tengas esta ambición en la cabeza de poder crecer a ese ritmo y mostrarle ese crecimiento a la audiencia. Realmente les encanta y es lo que todos esperan ver. Ahora, obviamente, Y Combinator es la mejor aceleradora del mundo y estamos hablando de las mejores startups del batch. Es decir, conseguir esos crecimientos es muy difícil. Sin embargo, me parece súper interesante y un buen ejercicio el poder saber, uno, cuál es el crecimiento de una buena startup y tener eso también como meta, para que puedan crecer y lograr finalmente algo que pueda impactar nacional, regional y globalmente. Ahora también, si es que tienen más tracción, pueden mostrarla, es decir, si ustedes tienen algunos KPIs propios de la empresa u otros KPIs que pueden ser quizás genéricos para cualquier startup, pues muéstrenlos. A la gente les encantan las métricas. Solamente ojo con las métricas vanidosas. Las métricas vanidosas son aquellas que en verdad no importan ni afectan el crecimiento y la gente tampoco quiere ver. Como por ejemplo, cuántos fans tienen en el fanpage de Facebook, cuántos seguidores tienen en Instagram. Eso en verdad no significa absolutamente nada, porque no necesariamente los 1 millón de seguidores que tienen en Instagram se van a transformar necesariamente en clientes. Entonces, lo que espera la audiencia no es escuchar de esas métricas vanidosas, sino que espera escuchar acerca de tu crecimiento real. El quinto momento es el modelo de negocios. Esto es finalmente qué vendes y a cuánto lo vendes, es decir, cómo haces dinero. Tienen que ser muy específicos, muy concretos y que esto realmente sea súper fácil de entender en la audiencia. Esto no requiere gráficos ni tampoco requiere que muestren los márgenes del negocio ni nada por el estilo. Tan solo es qué venden y a cuánto lo venden. Puede ser perfectamente mi producto cuesta X, como también por ejemplo puede ser yo gano un 10% por transacción o cobro un fee fijo o X modelo de negocio que ustedes tengan, pero tiene que ser preciso, conciso y que la audiencia pueda entenderlo fácilmente e inclusive pueda replicarlo luego en una conversación posterior con otras personas. El siguiente momento es el tamaño de mercado y representa cuán grande es la oportunidad que tiene este negocio y por ende tiende a ser muy atractivo para inversionistas quienes lo analizan muy detalladamente para saber si es que es una oportunidad para ellos o no. Una estrategia para poder calcularlo es entender qué es el TAM, el SAM y el SOM. El TAM básicamente es el mercado total, es decir, cuán grande es nuestro universo y representa el total de ingresos que se puede facturar en un año si es que alcanzásemos a todo este universo. Se puede calcular de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, sumar la facturación total de todos tus competidores. Sin embargo, esa información lógicamente es difícil de acceder. Sin embargo, en ocasiones está disponible. Por otro lado, otra manera de poder hacerlo es investigar en Google finalmente cuál es el tamaño de mercado y lo han calculado de diferentes formas y eventualmente puede tener diferentes valores. La gracia es que tú tienes que encontrar finalmente cuál es este tamaño por muy difícil que sea al principio. Te lo puedo decir en la práctica, a veces es complejo encontrar esta cifra, pero se puede. Por favor, haz el esfuerzo. Lo siguiente a analizar es el SAM. Y el SAM básicamente es el mercado que nosotros somos capaces de atender. Entonces, el SAM representa el mercado disponible o el volumen de mercado que somos capaces de atender con el modelo de negocios que nosotros tenemos actualmente. Entonces, para poder hacerlo un poco más sencillo, tienes que tomar de referencia el número máximo
de unidades que nuestro modelo de negocio actual es capaz de vender en un periodo de un año. Y obviamente acá también tiende a ser muy importante el analizar a la competencia y cuánto están vendiendo. Por último se encuentra el SOM. El SOM es el mercado que nosotros efectivamente podemos conseguir y nos sirve para cuantificar cuál es el tamaño de mercado o a la cantidad de clientes que nosotros podemos acceder en el corto y mediano plazo de acuerdo a los recursos que nosotros vamos a invertir para poder alcanzarlos. Aquí hay que ser muy realista y muy basado finalmente también en el análisis financiero y de marketing que ustedes tienen. Es decir, un ejemplo práctico sería, ok, cuento con $20.000. ¿A cuántas personas puedo alcanzar con esos $20.000? Y ahí hay que tener claro los Unit Economics, que lo podremos ver eventualmente en otro curso, en donde es ideal saber cuál es el costo de adquisición por cliente. Si tú sabes cuál es el costo de adquisición por cliente y lo divides básicamente por el capital que efectivamente tienes para gastar para alcanzar a esta gente, vas a poder saber cuál es el SOM. El séptimo momento de un pitch es cuando tú describes a la competencia. Y aquí un tip. Nunca digas que no tienes competencia ni sustitutos, porque en un Demo Day o en cualquier otra instancia, este por lo general tiende a ser un hito de descarte. Es decir, si tú dices eso, simplemente la gente va a decir, este tipo finalmente no conoce su mercado, no conoce quiénes son los jugadores principales, o quizás inclusive hasta es un emprendedor novato. O también puede ser que es un emprendedor o emprendedora que está un poco más cerrado y que está absolutamente enamorado de su idea de negocio y no está queriendo ver más allá. Ambas cosas son igualmente descartables. Entonces, de verdad, un tip, no lo digas. ¿Y por qué? No tan solo por no decirlo, es porque todos, absolutamente todos, tenemos competencia o bien sustitutos. Ponte en el ejemplo de Uber. Uber quizás cuando salió no había alguna otra app que le pudiese hacer la competencia o fuese relativamente similar, sin embargo seguían existiendo los taxis. Entonces ellos de igual forma tenían un sustituto que competía con ellos y al final, bueno, en la historia de Uber fueron ganando terreno. Pero eso no es lo importante acá. Lo importante es que ellos de igual forma tenían o competidores o sustitutos. Todos los tenemos y lo importante es que tú los conozcas perfectamente. Entonces, tienes que mencionarlos. De hecho, un segundo tip. No mencionar a tu competencia o no mencionar a cierto competidor que quizás está cerca tuyo tiende a ser muy mal evaluado. No lo escondas. Hay que mencionarlo y finalmente hay que tener muy claro cómo se diferencia tu producto o tu servicio de ellos y por qué resuelven el problema del cliente de una mejor forma. Entonces, lo importante acá está en describir a los 2 o 3 competidores principales y que nos menciones cuáles son las 2 a 3 principales diferencias entre ustedes y ellos. Acá, dependiendo del tipo de pitch que escojas, en el formato, si es que es uno de 30 segundos, de 2 minutos o quizás de 3 o de 5, esta descripción puede ser más amplia o puede ser más breve. Hay diferentes formas de poder definir cómo uno se diferencia de la competencia. Puede ser un gran cuadro con una lista de atributos en donde uno lo tiene y otro no lo tiene, pero en la práctica, cuando estás en un Demo Day, como yo he estado en múltiples ocasiones para distintos tipos de jurados y hay poco tiempo, ese gran cuadro de atributos no lo alcanzas a leer. Entonces, como evaluador, mi consejo muy personal, no lo utilices. De verdad, uno no alcanza a leer todas las variables ni cómo te diferencias de la competencia. Para mí, la forma más sencilla de poder analizarlo como jurado es con un cuadrante, en donde finalmente pones ciertas variables en ese cuadrante y pones tu startup en un cuadrante y a las competidores en otra, o bien a alguien que quizás te sigue un poco más de cerca. Pero es una forma visualmente más agradable, más atractiva, puede ser utilizado menos tiempo explicando el cuadrante que, por ejemplo, un cuadro de atributos, y al jurado o a la audiencia, que es lo más importante, eso es más entendible y va a poder recordarlo más fácilmente.
Luego se encuentra la visión del negocio. La visión del negocio es una combinación de cuál es tu ambición con este negocio, es decir, cómo va a ser este negocio quizás en 5, 10 años y que puedas transmitir esa visión a quienes te están escuchando para que sepan que acá hay una gran oportunidad y que, como decíamos al principio, quizás sientan ese miedo de, si es que son inversionistas, de que se están perdiendo una gran oportunidad de negocio, o bien, si es que son jurados, quizás están dejando a una muy buena startup fuera de la competencia. Entonces tienes que llegar a transmitir que esta oportunidad es grande y que tu ambición es grande. Sin embargo, eso no es todo. Tienes que poder establecer un plan muy claro, muy bien definido, sobre cómo alcanzar finalmente esa ambición que estás transmitiendo, que esto sea concreto y adicionalmente que sea realista. Es decir, aquí te recomiendo, muy brevemente, decir qué es lo que quieres alcanzar, es decir, cuáles son los hitos principales que deseas alcanzar. Luego de eso, cuáles son los tiempos, es decir, cuánto te va a tomar alcanzar cada uno de estos hitos principales y eventualmente, si es que estás en una competencia en donde sí te están dando dinero, puedes decir cuánto dinero vas a utilizar eventualmente en cada ítem. Pero como decíamos al principio, esa parte la vamos a dejar fuera. Quizás lo más importante acá es decir, voy a cumplir el hito 1, 2 y 3 y me va a demorar tanto tiempo. Y el noveno y último momento que vamos a ver en esta presentación es el equipo. Esta diapositiva es extremadamente importante porque las ideas pueden fallar o pueden cambiar, pero el equipo por lo general es el que se va a mantener. Entonces tienes que demostrar en esta diapositiva por qué ustedes son el mejor equipo para poder ejecutar el modelo de negocio que vienen planteando durante todo el pitch. Entonces, por favor, tip número 1, no desperdicien esta diapositiva. Esta diapositiva no es tan solo para poner fotos, para poner finalmente el nombre, el cargo y en qué universidad estudió la persona. No, acá lo que hay que argumentar es por qué este equipo tiene la experiencia técnica, la experiencia de negocios y son el mejor equipo trabajando juntos. Y en esta diapositiva, por lo general, lo que espera realmente la audiencia es saber de los fundadores. Es decir, las personas que trabajan contigo son extremadamente importantes en el negocio y obviamente puedes ponerlas. Sin embargo, lo que la audiencia quiere escuchar principalmente es acerca de los fundadores, porque ellos son los que están liderando el negocio, ellos finalmente son los que se echan la mochila en la espalda y acarrean esto hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Entonces la gente quiere saber cuál es la experiencia de esos fundadores, cómo llegaron a lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, es decir, cuál es la motivación principal que los moviliza día a día para hacer esto, enfrentar frustraciones y aún así seguir intentando tener un negocio de nivel internacional. Y adicionalmente también cuál es la expertise técnica, es decir, si es que cuentan o no con los recursos humanos para poder ejecutar este modelo de negocio de una manera adecuada. Ojalá, idealmente, siempre tiene que haber una persona que esté encargada del desarrollo de producto y otra persona que esté encargada del negocio, de la venta. Esa es la combinación ideal. Sin embargo, en ocasiones quizás hay una persona que sabe más de negocios, una que sabe un poquito más de producto, pero quizás ninguno de los dos destaca, o eventualmente hay dos personas que saben de producto, o a veces hay dos personas que saben de ventas. Si es que ese es tu caso, vas a tener que finalmente estar preparado en el momento de las preguntas para resolver varias interrogantes, como por ejemplo, ¿de qué manera, si es que ambos son de un perfil vendedor, de qué manera van a poder solucionar el tema del producto? O viceversa, si es que son dos personas que están enfocadas en producto, ¿de qué manera van a poder trabajar el proceso de ventas? Una respuesta ideal, y no tan solo una respuesta, sino que quizás un pensamiento ideal, es en el futuro integrar a otro socio, al cual puede entrar con vesting o con diferentes opciones, para que finalmente puedan cubrir ese agujero que tienen con una persona que realmente tenga las capacidades para ello. Es muy difícil que una persona que está netamente enfocada en el producto se transforme en un buen vendedor o viceversa, por lo cual es mejor quizás adquirir ese talento
Y no tan solo para la respuesta, como te mencionaba, sino que en verdad quizás es lo mejor para el crecimiento del negocio.